Bostezar. Hacer cosquillas. Da un puñetazo. Chasquear. Hoy les vamos a enseñar 50 de los verbos más útiles que hay en español. Y para que lo aprendan más fácil, se los vamos a actuar. Yeah, if you plan on having a conversation with a native speaker at some point, these are really going to come in handy. Yo voy a decir la acción y mi querido amigo el científico loco se los va a actuar. ¿Listos? Ok, empezamos con los ojos y los primeros verbos son ver y mirar. Ah, that's much better. Now I can actually see. So, what's the difference between ver and mirar? Ver es como sí y mirar es como look. La mayor diferencia entre estas dos es que cuando ves estás percibiendo el mundo de manera natural y cuando miras es porque estás poniendo atención a algo. Y también podemos parpadear, que significa Blink. Is it actually possible to try to blink? Or are you just kind of opening and closing your eyes? No vamos a entrar en detalles con eso. Mejor déjenos saber qué piensan ustedes en los comentarios. Y seguimos con abrir y cerrar. Which mean open and close. Y con esta frase tenemos algo muy útil, que es un abrir y cerrar de ojos, que significa que algo pasa muy rápido. ¿Ya mandaste el mensaje, güey? Tranquilo, yo puedo mandar un mensaje en un abrir y un cerrar de ojos. Y por último tenemos guiñar, que significa wink. Te ves muy bien el día de hoy, profe. Y vamos con la boca. El verbo más asociado con la boca es hablar o speak. Well, there's not much point in me doing this one, is there? I mean, she's already speaking. Siempre tienes que hacerte listillo, ¿verdad? Definitivamente no estoy haciendo nuestro siguiente verbo, que es sonreír. Which means smile. And yeah, I can confirm. Not a smile in sight. También podemos cantar, pero porfa no nos cantes. Seguimos con chiflar o silbar. Which mean whistle. Qué bien te ves el día de hoy, profe. Ay, qué pesado eres, científico. Te prometo que las próximas palabras no te van a gustar. Toser. Toser means cough. Estornudar. Sneeze. O bostezar. Yeah, these ones weren't as fun. You were right. Bostezar means yawn. Está bien, algo que sí te gusta. Morder. I've got just the thing. Y masticar. Me too. Creo que lo que el científico quiere decir es que masticar significa chew. Seguimos con los oídos. Oye, no te distraigas. Oh, sorry. Uno de los verbos que más asociamos con el oído es oír y escuchar. You know, I often get these two verbs confused as well. De hecho, funciona un poco similar como mirar y ver. Aquí, oír es cuando percibimos los sonidos y escuchar es cuando ponemos atención al sonido. So how come you can use the two interchangeably when speaking on the phone? Hola, ¿me oyes? Se está cortando la llamada. ¿Me escuchas? ¿No está bien la señal? De hecho, lo correcto en este contexto es decir me oyes. Pero mucha gente usa las dos indistintamente. Bueno, también mucha gente puede mover las orejas. Yeah, I definitely can't wiggle my ears. Can I use my hands? Claro que no. Seguimos con nuestra nariz. El 20º verbo es oler. Qué buena demostración. Es que de verdad huele. ¿Te echaste un pedo? ¡Ay, claro que no! Las maestras no nos echamos pedos. Y veo que ya estás haciendo el siguiente verbo, que es escarbar. Escarbándose la nariz. What? That's slander. Scientists don't pick their noses. Honestamente, es más cortés e higiénico si te suenas la nariz. ¡Qué buena idea! Y
seguramente, si estás enfermo, sorbes tus mocos. But I'm not ill. Ay, no importa, es para el video. Ahora vamos con acciones que hacemos con toda la cabeza. Okay. De hecho, ahora mismo estás haciendo una, que es asentar con la cabeza. Usamos el verbo asentar para decir que sí a algo. Yeah, it's a bit like the English verb not. And you can also negar con la cabeza, right? I'm sure that's right. Solo lo estoy demostrando. Ah. Seguimos con las manos. Y para demostrar estos 5 verbos lo voy a hacer yo, porque es algo que le tienes que hacer a alguien. Empezamos con hacer cosquillas. Tickle. Whoa! No, stop, I'm super ticklish. Picar o poke. Ow! Ow! No! Pellizcar o pinch. Ow! What did I do wrong? Y esto es en pro del conocimiento. No me gusta la violencia. Pegar o hit. Ow! Ow! That hurts! Stop! Y por último, tenemos dar un puñetazo o punch. ¡Ay! ¡Ya no aguanto! Is that all? Sí, también hay unas cosas más amables que se pueden hacer con las manos. Por ejemplo, masajear o sobar. Do I have to demonstrate them? Sí. Solo ojo, recuerden que sobar en algunos países hispanohablantes no significa masajear, sino toquetear. And toquetear means grope. Oye, ¿me puedes sobar la espalda? Ay, la traigo bien lastimada. ¿Cómo? Are we on legs yet? No, todavía nos faltan muchas cosas que podemos hacer con las manos. Por ejemplo, ¿recuerdan que shake your head significa negar con la cabeza? Pues shake hands se traduce a algo muy distinto. Es dar un apretón de manos. ¡Qué raro! Pero bueno, quizás nos puede ayudar para demostrar nuestras siguientes palabras, que son poner, Which means put, agarrar grab, y echar. ¿Por qué no echaste al piso? You told me to pour. Oye, ¿qué haces? Are we not on legs yet? No, todavía seguimos con las manos. Y de hecho necesito una manita con algo. Okay. ¿Ves el pizarrón que está ahí? Este? Sí, arrástralo para acá. Arrastrar significa drag. ¿Así está bien? Sí, ahora empújalo para acá. Empujar means push. Muy bien, ahora levántalo. Levantar means lift or raise. And you can also levantar la mano during class. Muy bien. Y aplaudir o clap es algo que hacemos cuando alguien hizo muy bien su trabajo. Right. Time for some telly. But first, I need to cambiar el canal or change the channel. Oops, that wasn't the right one. Pero si todavía no terminamos, apenas vamos en el 44º. Anyway, you may have noticed that we've used the verb seguir throughout this video, but it doesn't always mean to continue. Make sure to check out the video we made on everyday Spanish phrases to find out more. Ya deja de hablar. Tenemos que terminar y vamos con los verbos que se hacen con los dedos y con los pies. Y uno de los más comunes es apuntar. Point. But watch out, because apuntar can also mean note down. Oye, ¿cómo se dice apuntar en inglés? To point. Ah, lo voy a apuntar. También se puede chasquear los dedos Or click your fingers, o tronarlos. which means crack. Casi terminamos. ¿En cuál vamos? Según mis cálculos, vamos en el 47º. Oye, ¿y podríamos cambiar de roles? Es que ya me cansé. Claro que no. Deja de hacerte güey. Vamos. Anyway, hacerse güey means to goof off. And it's actually another one of the phrases we look at in the Everyday Phrases video. Ajá, sí, pero ya seguimos con las piernas. Mira, está muy fácil. Quédate ahí y sigue mis indicaciones. Con las piernas podemos patear. O kick.
Y también podemos saltar o jump y brincar. But what's the difference? Pues muchas veces se utilizan indistintamente, pero yo diría que brincar es algo más espontáneo, porque por ejemplo los niños brincan de alegría, los conejos brincan en el campo y saltar se utiliza más para deportes y cosas así. Mira, España ganó una medalla en salto de altura. ¡Qué hueva! ¡Ay, no, mira! Este conejito brincando. So cute. También se puede sentar en cuclillas, algo que hacen mucho los soldados. Pero no soy soldado. Ay, no te quejes, ya casi terminamos. As you can see, this one means squat. Y si no quieres que nadie te escuche, puedes caminar en puntitas o puntillas. ¿A dónde vas? Ya nada más faltan 2. Only 2? Woohoo! Y de hecho ya estás haciendo nuestro penúltimo verbo, que es bailar. Y nada más te tienes que sentar o sit. Woohoo! Dije sentar. Pues terminamos. Muchas gracias por tu ayuda, amigo. Pues ya no sé si somos amigos. Anyway, if you want to learn some super juicy Spanish expressions that native speakers actually use in their day-to-day lives, make sure to check out our video on everyday Spanish phrases. Sí, no te lo puedes perder. Vas a sonar más nativo. See you in the next one.